a comenzar la clase 2, en la que vamos a ver los mecanismos de transferencia para estudiar de qué manera ocurren, qué los impulsa y qué efecto provocan el mecanismo, la transferencia de cantidad de movimiento, de calor y de masa. Esta clase de hoy engloba en cierta manera los contenidos que vemos en la materia, y el objetivo principal de la clase es que ustedes logren justamente, por un lado, darse cuenta cuál es la aplicación o hacia dónde o qué es lo que esperamos, qué competencias esperamos adquirir con la materia, en primer lugar, y además también que puedan hacer un análisis global de todos los temas, de darse cuenta de sus similitudes y de sus diferencias. Yo les voy a compartir una presentación, se las voy a poner en pantalla completa y voy a apagar el video de manera que puedan verlo más fácilmente. Bien, como les decía, en esta clase, que es bastante breve, el objetivo es abordar de una manera resumida, pero general, cuáles son los temas que se abordarán en el resto de la materia, y para cada tema vamos a ver el campo de aplicación. En primer lugar, vamos a hablar de transferencia de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es un concepto que seguramente ustedes vieron en física, que quizás no sé si lo recordarán, pero bueno, la cantidad de movimiento es una propiedad de la materia que es igual a la masa por la velocidad. Cuando nosotros tenemos cuerpos sólidos como los que se muestran en la parte de arriba de la figura, es fácil, y en ese ejemplo en particular, es fácil percatarse de la transferencia de cantidad de movimiento. O sea, estas pelotitas se mueven y cuando una choca a la otra, le transfiere cantidad de movimiento, y por eso esa pelota que es chocada adquiere una cierta velocidad. Esto es muy fácil de visualizar en un cuerpo sólido. Cuando nosotros hablamos de fluido, la transferencia, esa transferencia de cantidad de movimiento, también se realiza, y también, digamos, más o menos de la misma manera, nada más que si pensamos que el fluido es un medio continuo, o sea, no son partículas individuales, sino, para nosotros hemos aclarado ya, es un medio continuo, entonces va a ser un poco más, digamos, diferente o laborioso imaginarse cómo ocurre la transferencia de cantidad de movimiento. En cualquier, por ejemplo, acá tenemos un avión que está volando a través de un fluido que es el aire. Entonces, el movimiento es relativo. En este caso, uno diría, bueno, el aire está quieto y el avión se mueve. Bueno, ahí se desarrolla un perfil de velocidad en el fluido. O sea, el fluido también adquiere movimiento debido al movimiento del avión. Y esas, digamos, esa masa de aire que se mueve desarrolla lo que se llama un perfil de velocidad. Entonces vemos que acá, dependiendo de la geometría, el perfil de velocidad es diferente según la forma del objeto, obviamente. Todo eso vamos a analizar en esta materia. ¿Y para qué me puede servir o cuál es la aplicación práctica de todos esos conceptos? Nosotros básicamente, digamos, cuando finalicemos este tema, vamos a poder estimar o calcular
o interpretar, analizar todas las cuestiones que están vinculadas al transporte y en algunos casos a la manipulación de fluidos. Esta materia en realidad se completa o continúa en operaciones industriales que ustedes tienen el próximo año. Entonces, lo que no veamos en esta materia se termina de ver en la otra, pero siempre basado en lo que vamos a ver en esta materia. Por eso es el nombre de la materia. Son los fundamentos básicos que pueden explicar todas las operaciones que ocurren en la industria. Pero no solo en la industria, en la vida diaria, como ya vamos a ver, nosotros, visualizamos o percibimos todo este tipo de transferencias, como las que vamos a estudiar en la materia. Por otro lado, vamos a estudiar transferencia de calor. La transferencia de calor, o sea, la transferencia de cantidad de movimientos también siempre tiene lugar, digamos, por el contacto íntimo entre la parte de las moléculas que se mueven a mayor velocidad que se ponen en contacto con aquellas que se mueven a menos velocidad. O sea que ya me aparece la idea del concepto de que hay transferencia de cantidad de movimiento cuando yo tengo diferencias de velocidades, ¿sí? Bueno, la transferencia de calor tiene lugar, ocurre, cuando existe diferencia de temperatura, ¿sí? Esa diferencia de temperatura puede ser dentro de un mismo cuerpo, o sea, supongamos un sólido que un extremo está a una temperatura diferente del otro, va a ocurrir transferencia de calor. Ya vamos a ver de qué manera, o sea, con qué mecanismo y hasta cuándo, digamos. Pero no es el único caso, también puede haber diferencia de temperatura entre dos cuerpos que se ponen en contacto. O puede incluso haber transferencia de calor entre dos cuerpos que están a distinta temperatura y que no se ponen en contacto, pero sin embargo transfieren energía, transfieren calor. Esto se ilustra en esta imagen, en donde yo englobé distintas situaciones, algunas muy cotidianas, como la que se muestra en esta imagen inferior, o sea, seguramente todos o la gran mayoría en un día frío de invierno se calientan la mano con una taza caliente. Pero también tengo situaciones como esta, en donde se muestra un panel solar. En realidad no es un panel, digamos, es un dispositivo que puede ser un panel o no, pero no los paneles que provocan energía eléctrica en este caso, sino un dispositivo que lo que hace es calentar un fluido que luego se almacena y se puede utilizar para el uso en la casa. Acá están involucrados más de un mecanismo de transferencia, porque los modos, digamos, si bien yo les contaba recién que siempre va a haber transferencia de calor cuando tengo una diferencia de temperatura, la manera en la que se transfiere el calor es diferente dependiendo de la situación. Entonces aparecen distintos mecanismos que están condensados en esta imagen. Nosotros vamos a hablar de conducción, vamos a hablar de radiación, vamos a hablar de convección, que son los tres mecanismos o los tres modos mediante los cuales se puede transferir calor. En esta imagen, como les decía, se ilustra una transferencia de calor por radiación desde el sol hacia el panel. Hay transferencia de calor por conducción y por convección en el panel, depende cómo se construya. Y lo mismo cuando ese fluido caliente ingresa y calienta el fluido que está dentro de un depósito, también hay transferencia de calor por conducción o por convección.
Y esto que se muestra en la margen inferior es una foto de unos equipos industriales que específicamente se fabrican para transferir calor entre dos corrientes, una corriente caliente y una corriente fría, que son los intercambiadores de calor. Bueno, ya vamos a ver cómo luego de estudiar los distintos mecanismos de transferencia, saber qué lo provocan, saber cómo se mide, saber cómo se puede, digamos, mejorar la transferencia con ese mecanismo, cuáles son, digamos, los parámetros importantes para mejorarla o para impedirla, porque a veces queremos favorecerla y a veces no. Todo eso nos permite tener los conocimientos suficientes como para poder analizar ecuaciones de diseño, que es lo que vamos a ver con intercambiadores de calor. Por último, bueno, acá hay otras aplicaciones en la industria. Fíjense que acá se muestra, bueno, el intercambiador de calor que yo les decía, esto que se llaman aletas de enfriamiento, que son, digamos, superficies que se adosan a una superficie ya existente para incrementar el área de contacto. Un horno, esto es un horno particular para cocinar galletas. Esto es la transferencia de calor por paneles solares. En este caso, este tipo de panel serviría para generar energía eléctrica, distinto al otro que era, o sea, energía solar térmica. Esto sería energía solar eléctrica. Y por último, el otro mecanismo que vamos a ver es el de transferencia de masa, o sea, la transferencia de materia. Al igual que los anteriores, está presente en la vida cotidiana de todos nosotros, de distintas maneras. Cuando la ropa se seca al sol, hay una transferencia de masa. Si bien, además, también simultáneamente hay una transferencia de calor, porque eso se da con mucha frecuencia, digamos que esos dos tipos de transferencia ocurran de manera simultánea. Yo tengo, o sea, hay transferencia de masa porque la ropa mojada evapora el agua y la transfiere al aire, digamos, a la atmósfera. En la otra, en la foto de al lado, tengo, por ejemplo, en un vaso de agua agrego una gota de colorante. Fácilmente voy a ver de que el colorante va a comenzar a mezclarse, digamos, de alguna manera en el resto del agua, hasta que en un tiempo, el tiempo que sea necesario, digamos, un tiempo adecuado, el agua va a quedar toda coloreada, ¿sí? Pero eso no ocurre de manera inmediata. O sea, tiene que haber una transferencia de masa desde la zona más concentrada, que es donde cayó la gota de colorante, hacia la zona menos concentrada, que es donde está el agua pura. Y eso, en este caso, esa transferencia ocurre de una determinada manera, que es diferente a la manera en la que ocurre cuando yo tengo la ropa secando al sol, o también es algo diferente a la transferencia de masa que ocurre cuando deshidrato manzana. O sea, al deshidratar la fruta, lo que hace en realidad es perder agua. Entonces ese agua se transfiere al medio que la rodee, y es algo similar a lo que ocurre cuando se lava la ropa, digamos, cuando se seca la ropa, perdón. ¿En qué tipo de operaciones se manifiesta esto? Bueno, acá en la imagen, ustedes tienen en la imagen superior, tienen un secadero de pimiento solar, algo que es muy de la zona. Es un túnel, digamos, una cámara que tiene una cubierta que permite atravesar a la luz solar. Y bueno, el pimiento se coloca ahí el tiempo suficiente para que se seque.
para ayudar al secado circula una corriente de aire que va arrastrando la humedad del pimiento. En la parte superior derecha se muestra lo que sería una torre de destilación. Una torre de destilación es un proceso de separación muy usado a nivel industrial, en donde una mezcla líquida se calienta y en el equipo se favorece por un cambio de presión o de distintas maneras, digamos, se favorece la separación de los componentes que tiene la mezcla. Entonces los componentes más livianos se van para la parte superior y los más pesados salen por el fondo, ¿sí? Eso es un equipo también típicamente de transferencia de masa y simultáneamente con transferencia de calor en el mismo equipo o no, depende de los tipos de equipo. Otro caso, digamos, de una aplicación muy interesante es, por ejemplo, la extracción de aceites esenciales. Ustedes muchas veces a muchas plantas se les extrae la sustancia que le da el sabor o que le da la propiedad de interés, a veces para usos medicinales, y eso es lo que se llaman aceites esenciales, o sea, son componentes que tiene una planta en general, o un grano, por ejemplo, a la soja, se le saca el aceite de soja, también es una cosa parecida, digamos, si bien involucra otras etapas más, pero uno necesita extraer esa sustancia de interés de ese material orgánico. En esta ilustración lo que se muestra es que la planta, digamos, esas flores se ponen en un recipiente a donde se le hace ingresar el solvente. Muchas veces ese solvente es vapor de agua, digamos, que lo que hace ese solvente es, o sea, todo depende de que el aceite esencial o esa sustancia que se quiere extraer sea soluble en agua o no, si no se tiene que usar otro tipo de solvente, pero lo que en definitiva se hace es a ese material, digamos, al estar en contacto con el solvente, el aceite esencial se transfiere desde la planta, digamos, o desde el grano, de lo que sea que nosotros estemos absorbiendo, al solvente. Ese es otro equipo otra operación, digamos, de transferencia de masa. Y después, acá en esta lámina les muestro un ejemplo que para nosotros es cercano, son las piletas de evaporación que ustedes podrían ver en los salares en la puna de Salta y de Jujuy, de donde se extrae litio. Los salares, no sé si ustedes saben, los salares son, grandes depósitos de agua muy salada, con alto contenido de sales. Tenemos la suerte de que en Salta esas sales tengan litio, lo cual favorece la explotación de ese mineral. Y las primeras etapas del proceso de obtención siempre es con una concentración de esas salmueras, o sea, los salares arriba tienen una cubierta de la sal seca, que en algunos lugares es tan gruesa y resistente que pueden circular vehículos por ella, en otros lados no, pero abajo de esa cubierta tienen el líquido, la solución salina concentrada. Se extrae esa solución salina y se la ponen en estas piletas y se las deja que se vayan evaporando, digamos, para que se vayan, o sea, al evaporarse el agua, esa sal se concentra, esa salina, digamos, esa salmuera se concentra aún más, y luego, bueno, pasan a otras etapas en donde se logra extraer, digamos, el litio. Al concentrarse la salmuera, se van separando distintas sales, bueno, todo eso se controla hasta que se logra obtener el litio, que bueno, después pasa a la planta industrial y se
concentra, se purifica, digamos, y se obtiene, como acá en Salta, el cloruro de litio y posteriormente el carbonato de litio. Bueno, esas son algunas, o sea, esas imágenes yo se las muestro un poco como para que ustedes se den cuenta de cómo esto que vamos a ver aparece con frecuencia en la vida industrial. Todos esos mecanismos de transferencia, como yo les decía, o sea, tanto de cantidad de movimiento, de calor y de masa, ocurren de distintas formas, porque depende de cada situación. Y tienen algunos puntos de contacto o algunas similitudes entre sí, y también hay grandes diferencias, todo lo cual se trata de plasmar en este cuadro, que también a ustedes luego les puede servir de referencia, digamos, cuando necesiten estudiar la materia, los permite ubicarse, digamos. Básicamente los mecanismos de transferencia se pueden clasificar, digamos, en tres grandes grupos. Un mecanismo difusivo, un mecanismo convectivo y un mecanismo de radiación. En el mecanismo difusivo, en todos los casos, cuando estoy hablando del mecanismo difusivo, tanto para la transferencia de cantidad de movimiento, de calor o de masa, yo puedo describir ese mecanismo difusivo a través de una expresión que me refleja que la densidad de flujo, de lo que sea, de cantidad de movimiento, de calor o de masa, es proporcional a la fuerza impulsora. O sea, cuando el mecanismo es difusivo, siempre tengo el mismo tipo de expresión que me describe las tres transferencias. En cantidad de movimiento, esa expresión, digamos, recibe el nombre de ley de Newton, y lo que expresa la ley de Newton, que ya después la vamos a ver en detalle, es que la densidad de flujo de cantidad de movimiento es proporcional al gradiente de velocidad. O sea, la fuerza impulsora correspondiente a cantidad de movimiento es el gradiente de velocidad, y la constante de proporcionalidad es la viscosidad. Cuando hablamos de transferencia de calor, que ocurra a través de un mecanismo difusivo, hablamos de conducción de calor, y aparece la ley de Fourier, que dice que la densidad de flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura, o sea, la fuerza impulsora es un gradiente de temperatura. Y la constante de proporcionalidad es la conductividad térmica. Y por último, cuando tenemos transferencia de masa por un mecanismo difusivo, se describe por la ley de Fick, que expresa que la densidad de flujo de masa es proporcional al gradiente de concentración, y la constante de proporcionalidad es la difusividad de masa. Entonces, fíjense que si bien, o sea, como estoy dentro del mismo mecanismo, obviamente en cada tipo de transferencia están involucrados distintas variables y distintos parámetros, pero la forma de la ley es la misma en los tres casos. Ustedes se preguntarán qué es densidad de flujo. La densidad de flujo es el flujo por unidad de área a través de la cual ocurre el flujo. Pues ustedes saben que, por ejemplo, el flujo de masa es masa por unidad de tiempo. Kilos por segundo es un flujo másico, por ejemplo. Una densidad de flujo másico será, entonces, kilos por metros cuadrados segundos, ¿sí? O sea, al flujo se lo divide por el área a través de la cual está ocurriendo la transferencia, a través de la cual hay flujo, digamos. Luego tengo un mecanismo convectivo. Siempre voy a hablar de un mecanismo convectivo cuando se involucre un fluido que está en movimiento. O sea, si el fluido está quieto, el mecanismo no puede ser convectivo, de transferencia, no puede ser de transferencia por un mecanismo convectivo, ¿sí? Y la interfase puede ser
una pared, por ejemplo, imaginemos transferencia de calor entre una pared que está caliente y un fluido que está más frío, que está circulando sobre esa pared. Eso sería un caso típico de transferencia de calor por convección, ¿sí? Pero también esa interfase, en lugar de ser una superficie sólida, puede ser la interfase con otro fluido en el cual sea imisible, digamos, ¿sí? Por ejemplo, aire y agua. Supongamos que yo tengo el agua caliente que se pone en contacto con aire que está en movimiento. Bueno, va a haber transferencia de calor desde el líquido, desde el agua hacia la fase gaseosa. Pueden estar en movimiento los dos también. Como el fluido está en movimiento, la transferencia es por convección. Entonces, ya vamos a ver que para describir los mecanismos de transferencia, la transferencia por mecanismos convectivos, en todos los casos se recurre a utilizar expresiones que son empíricas en cierta forma, o sea, son expresiones que se definen con el simple objeto de poder medir ese tipo de transferencia a través del uso de un parámetro característico. Entonces, para el caso de cantidad de movimiento, se define una expresión que ya la vamos a ver y se utiliza un parámetro que es el factor de fricción. Para transferencia de calor también hay una expresión y se utiliza un parámetro que es H, que es el coeficiente de transmisión de calor. Y por último, para transferencia de masa igual, aparece un parámetro H también, que le pongo el subíndice C para indicar o para asociar a que es el H de transferencia de masa, que me permite calcular la transferencia de masa. Y hay un tercer mecanismo de transferencia, que es radiación, que aparece únicamente cuando tengo transferencia de calor. El intercambio, en este caso, se da, el intercambio de energía ocurre a través de ondas electromagnéticas. Y este es el que yo les comentaba de que se puede dar la transferencia de calor entre cuerpos que están a distintas temperaturas, pero que no están en contacto entre sí. En los dos mecanismos anteriores, tanto el mecanismo difusivo y el mecanismo convectivo, hay un contacto entre los cuerpos. En el caso de la radiación no hay un contacto físico entre los cuerpos, justamente están separados. Si estuvieran en contacto ya no es radiación, están separados y la transferencia de energía ocurre por ondas electromagnéticas. Esto condensa todo lo que vamos a ver en la primera parte de la materia, porque en la primera parte vamos a estudiar esto, cómo ocurren estos mecanismos, y en la segunda parte de la materia vamos a ver ya la aplicación a través de ver cómo todos esos conceptos que aprendimos nos permiten plantear ecuaciones de diseño o digamos, hacer el diseño, por ejemplo, de sistemas de bombeo, de intercambiadores, de torre de intercambio de masa. Vamos a ver, digamos, cómo aplicarlo. Bueno, con todo esto espero que ustedes hayan logrado integrar un poco los temas de la materia, y si bien ahora que está todo por ver, hay cosas que no les van a quedar muy claras, esta presentación va a ser útil para cuando después ustedes tengan que hacer el estudio de la materia en forma global, les permite entender de una manera integral todos los conceptos. Bueno, con esto terminamos lo que es la segunda clase, que es más bien una clase introductoria, y en la próxima clase vamos a comenzar ya específicamente con todo lo que tiene que ver con transferencia de cantidad de movimiento. Muy bien.
Adiós, nos vemos en la clase.